de la sesión. Esto pues con el fin de que pues ustedes lo tengan ahí al respecto, ¿no? Sí es importante tener en cuenta que nosotros en este caso pues bueno, ya iniciando pues aquí ya la grabación, nos vamos a ir de una vez al Excel hoy. Entonces pues ya después de ver lo que era pues las herramientas de funciones lógicas que habíamos visto pues anteriormente, suma producto, factorial, lo que era pues el tema de jerarquía, vamos a mirar hoy lo que es la función de buscar en la horizontal y buscar en la vertical. Estos ejercicios, y así como yo lo he planteado, pues ya hoy Dios mediante, de acuerdo digamos a lo que puedo decirles, hoy podemos aprender totalmente ya lo que es esta herramienta. Ahora, lo importante aquí es que pues ustedes puedan entender cómo funciona pues cada una de las cada una de las partes pues, de esta función, para que pues, después no vayamos a tener algún inconveniente. Entonces, en este sentido, vamos nosotros a tener en cuenta lo siguiente, y es que para buscar, digamos, esta herramienta, pues a veces es como buscar B, buscar H, y pues a veces no entendemos. Entonces, ¿qué es o sea, cuál va a ser el propósito de esta función? El propósito de esta función va a ser poder buscar poder buscar un valor que nosotros deseamos. Por ejemplo, aquí, si yo preguntara en algún momento, digamos, acá, que quién fue el vendedor, por ejemplo, quién fue el vendedor del día 8 de enero de 2019. Digamos, tenemos aquí esta tabla, y entonces aquí nos podría decir, bueno, Luisa Fernanda, o qué punto, en qué punto de venta pues estuvo pues María Antonia el día 10 de enero de 2019. Entonces pues nos daría la respuesta en el punto de venta A. Esto, digamos, es como lo que nosotros desarrollamos cuando hablamos de lo que es la herramienta buscar en la horizontal y buscar en la vertical. En ese sentido es importante tener en cuenta que cuando se habla pues al respecto de lo que es este tipo de fórmula, nosotros debemos entender varias cosas. Lo primero es que pues va a estar relacionado pues a una tabla, pues un conjunto de información que va a estar pues organizada en este caso por fecha, vendedor, punto de venta, producto, cantidad y valor. Y pues va a tener pues, un conjunto de datos que nos van a permitir a nosotros pues poder determinar la información que nosotros vamos a buscar. Lo otro que uno debe tener en cuenta es que, tal como nosotros podemos ver aquí, nosotros vemos la columna A, la columna B, la columna C, la columna D, la columna E, etcétera, ¿cierto? Pero cuando nosotros entonces empecemos a manejar lo que son estas tablas, lo que es, perdón, la función de búsqueda en la horizontal y la vertical, lo que vamos a tener en cuenta es que, como vamos a tener una tabla, que esto pues puede ser, digamos así, finita, como en este caso, o más larga, pues como puede ser de pronto de, no sé, 500, 800 filas. Aquí solo tenemos 11 pues por cuestión académica, pues para poder explicar el ejercicio. Nosotros tenemos que saber que cuando vamos a utilizar lo que es la función ya de buscar en la horizontal y en la vertical, ya esta configuración cambia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tenemos todos estos datos, que son los que empezamos a seleccionar en este caso, entonces cada una de las columnas pues deja de ser B, C, D, E, y se transforma en 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así consecutivamente. Pues si hubiese, digamos, otros datos, pues 7, 8, etcétera. Eso, digamos, en el caso de las columnas. Y en el caso de las filas, entonces sería 1, 2, 3, 4, o sea, se va transformando pues uno a uno, ¿no? Entonces, ese es el punto, y ese, digamos, ese es el objetivo, y en este caso, pues principal, cuando nosotros vamos a tratar. Entonces, ahora,
Eso es lo primero que uno debe tener en cuenta. Ahora, lo mismo cuando ustedes ven el ejemplo que tienen ahí en la parte también inferior, cuando ustedes están en la misma hoja, ustedes se van a encontrar con esta misma configuración. Entonces, fila 1, fila 2, o sea que ya no viene a ser la fila 18, sino que viene a ser entonces ya la fila 1, la fila 2, la 3, cuando empezamos a trabajar con este conjunto de datos. Entonces, en ese sentido es importante que tengamos muy en cuenta que cuando estamos hablando entonces en relación a lo que es la parte del buscar en la horizontal o en la vertical, pues estos datos empiezan a transformarse de esta manera. Ahora, va a ser muy importante porque cuando nosotros empezamos a configurar, digamos, lo que es cada una de estas de una de estas tablas, pues cualquiera que sea, a nosotros cuando estemos programando pues cada una de estas, vamos a ver que siempre nuestra configuración pues va a cambiar, porque el rango de los datos pues va a hacer que Excel entienda estas selecciones de diferente manera, ya no como la fila 4, sino como la fila 1, la fila 2, la fila 3, y en este caso como la columna 1, la columna 2, la columna 3, y etcétera. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Lo otro que uno va pues, a entender es que dentro de toda la formulación nos van a pedir un verdadero y falso. Ahora, verdadero y falso, ¿por qué siempre nos van a pedir esto? Verdadero cuando el resultado lo vamos a querer pues aproximado. Pues ustedes saben que a veces pues aproximado puede ser 0,9 o aproximado puede ser 1,1. Entonces eso, digamos, en algunos casos puede servir, pues se puede necesitar, pero en nuestro caso siempre lo vamos a manejar como falso porque necesitamos ese dato exacto. O sea, es como cuando llegan y te dicen aquí, bueno, ¿en qué punto de venta estuvo Jairo Alberto el día 9 de enero de 2019? Entonces tú tienes que dar, o sea, aquí no es ni D ni de punto F, sino es el punto E, o sea, tiene que ser resultados exactos. Entonces, generalmente por eso vamos a utilizar en este caso, pues, lo que es el tema de los valores como tal, como falsos, pues no porque no tengan veracidad, sino porque pues queremos que se nos interprete que nos tiene que dar el valor exacto. Ustedes saben que en muchas ocasiones cuando llegan y nos piden algo entonces no es algo aproximado, sino que es exacto. Digamos, ¿de cuánto fue la pérdida? No, fueron de tanto. ¿En qué día obtenemos entonces el desarrollo de tal tarea? Ah, listo. Es el 6, no es el 5 ni el 7, no, el 6. Entonces uno debería pues tener en cuenta esto. Lo otro que uno pues va a considerar en este sentido es lo siguiente, y es que cuando nosotros hablamos pues en relación a lo que es la parte del buscar en la vertical o buscar en la horizontal, debemos tener en cuenta que las fórmulas como tal van a tener las dos, ya sea buscar en la vertical, y ya vamos a explicar por qué buscar en la horizontal, van a tener la misma estructura. Entonces, si usted se da cuenta, la estructura del buscar en la vertical o en la horizontal tiene un valor buscado, que es el primer valor que yo le voy a ingresar pues, a pues, para poder que lo confronte. Luego entonces le voy a pedir un rango de datos, es decir, lo que nos va a simbolizar va a ser entonces en la tabla de los datos, o sea, en dónde lo va a buscar. Luego entonces nos va a decir en qué columna buscarlo, y finalmente pues el tipo o la fila, pues el número de fila o columna al respecto. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando buscamos en la vertical, aquí nos está diciendo primero que nos habla, digamos, por ejemplo, bueno, el tema del rango de datos. Entonces los rangos siempre se van a seleccionar. Por ejemplo, este se va a seleccionar, listo, siempre va a ser esta parte. Pero cuando nosotros hablamos o sea, siempre los rangos en los dos casos. Ahora, cuando hablamos del valor de lo que es el tema del valor buscado en relación a la columna, aquí va a haber una relación, y es que cuando es buscar en la vertical significa que va a buscar en la columna, y cuando dice buscar en la horizontal es porque va a buscar en la fila. Entonces,
¿Cómo va a funcionar? Primero, buscar en la vertical, o V, esta primera. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Excel? Excel va a decir, listo, por ejemplo, va a decir, bueno, necesito las ventas, necesito saber cuánto fueron las ventas del día 9 de enero de 2019. Entonces, como va a hacer esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer Excel? Entonces, primero me va a decir, bueno, 9 de enero está muy bien, listo, 9 de enero. Entonces, la segunda pregunta que va a hacer Excel es, bueno, pero ¿en dónde lo busco? Entonces yo le digo, vea, búsquemelo aquí, en toda esta tabla. Listo, entonces ya listo. Y entonces, listo, dice 9 de enero. Bien, entonces, listo, como me dice que es buscar en la vertical, voy a empezar por las filas. Entonces, listo, busco la primera fila, nada, no está 9 de enero. En la segunda fila, no está. En la tercera fila tampoco dice estos 6 de enero. 7, no tampoco, 8, listo. 9, listo. Ya sé en qué fila está, entonces ya me selecciona aquí esta parte. Listo. Entonces ya tengo estos dos, Entonces como es buscar en la vertical, lo primero que va a buscar es por filas, ¿cierto? Entonces listo, ya en este caso, entonces dice listo, ya encontré toda la fila y lo que usted está buscando, sé que está en toda esta fila. No sé qué dato es el que usted está buscando, pero el dato exacto sé que ya está en esta fila. Eso, digamos, lo hace Excel, pues obviamente en segundos, pero digamos cuando usted le programa esto, ¿no? Ahora, nos dice, entonces nos dice, pero venga, deme un dato. Yo ya sé que es esta fila, ¿cierto? Que yo ya sé que es en toda esta fila, pero ¿en qué columna? Entonces la pregunta sería, ¿en qué columna yo voy a encontrar entonces este dato? Muy bien. Entonces en este caso, lo que va a hacer, lo que yo le voy a decir a Excel aquí, digamos, diciéndole columna, es que necesito que sea en la columna de valor de la venta, porque necesito cuál fue la venta del día 9 de enero de 2019. Muy bien, pero listo, pero entonces ¿en qué columna busco? Entonces yo le digo, como yo ya sé que he hecho este juego, ¿cierto? De saber, yo ya sé que entonces es la columna 6, que es valor. Entonces, ¿qué es lo que hace Excel? Entonces, ya que ha buscado, entonces dice, columna 6. Bueno, columna 1 no es. Columna 2 no, vendedor, no, aquí no. Aquí tampoco, ¿cierto? Porque yo le digo 6. Entonces, 6 ya. Listo. Entonces, como yo ya sé que es esta la columna, y como yo ya he unido, digamos, primero ya teníamos este dato, y como él se puso a buscar, pues, para saber en qué, entonces llegó y dijo, vea, la fila que usted me dijo, que inicialmente era las ventas del día 9 de enero de 2019, en relación a la columna 6, entonces el dato que usted está buscando es este, es 731.000. Eso es lo que va a hacer entonces en este caso cuando nos da esta columna. Entonces, cuando le decimos las ventas del 9 de enero de 2019, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros pues estamos haciendo? Entonces, estamos haciendo, por ejemplo, vamos a hacer esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí voy a incrementar el tamaño, pues para que ustedes, miren, primero lo expliqué, digamos, lo hacía a mano, pues para que ustedes pudieran entenderlo. Y resulta que nos va a decir, entonces, buscar, ¿cierto? Bueno, yo voy a ponerlo siempre en mayúscula para que se resalte. Buscar en la vertical. Muy bien, listo, buscar en la vertical. Entonces necesito primero, entonces ya aquí lo que me dice, bueno, voy a buscar en cada una de las filas, listo. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el valor buscado? Entonces yo le hablo, como aquí ya lo tengo aquí, pues aquí esta celda está programada, ¿cierto? Perdón, está solita, o sea, esto no tiene ninguna programación, está como 9 de enero. Entonces, listo, el valor, entonces yo le voy a decir, vea, el valor buscado es este, en el 9 de enero. Muy bien, entonces aquí va a empezar a hacer, aquí no, en esta no es porque dice fecha, en esta tampoco es porque nos dice entonces que 5 de enero, aquí tampoco, 8, listo, entonces ya tienes eso, porque pues ya digamos vas sabiendo entonces en esto, ¿no? Pues eso digamos en esa parte. Ahora,
¿Qué pasa? Nos va a decir el rango de datos, o sea, la matriz, cuál es, o sea, cuál va a ser los rangos de datos. Entonces yo le digo, vea, búsqueme en esta parte. ¿Listo? Entonces yo aquí lo selecciono porque pues efectivamente aquí es en donde va a tener que empezar a buscar. Ah, listo, 9 de enero. Muy bien. O sea, si ustedes se dan cuenta, aquí pues está, ya tenemos el rango. Ahora, nos va a decir el tema de la columna. Entonces me va a decir, bueno, listo, yo ya sé que es en esta matriz, en todo esto que está seleccionado de rojo, ¿cierto? Ya he buscado entonces fecha, no es 5 de enero, no es 6, 7, 8. Ve, aquí está 9 de enero. Entonces ya entonces él resalta, él ya sabe que es en esta fila, que va desde aquí hasta aquí. Listo. Ahora, me va a decir entonces, venga, bueno, esto está muy bien, o sea, ya tengo el valor y ya lo encontré, ya sé que es en esa fila, pues ya tengo, digamos, el límite, ya sé desde dónde hasta dónde voy, porque pues ya tengo todo esto limitado, que es lo de rojo, ¿cierto? Pero resulta que yo necesito que usted me diga, bueno, ¿en qué columna voy a buscar el dato? Entonces, bueno, fecha sería 1, 2, 3, entonces como yo necesito el valor, ¿cierto? Y sería la venta y está en el 6, entonces es aquí cuando yo le digo, o sea, se lo digo aquí 6, ¿cierto? Porque es la columna 6, la de las ventas. Listo. Y luego entonces le voy a decir, vea, coincidencia exacta que es falso. Entonces aquí lo voy a hacer de esta manera y de una vez. Fíjense que la respuesta pues tiene, ¿cuál va a ser? Pues va a ser esta, ¿no? 731.000 porque yo necesito las ventas de ese día. Entonces lo hacemos de esta manera y vean, 731.703. Esta es la manera, esto que estamos viendo aquí es la manera como funciona la herramienta, en este caso de buscar vertical. Entonces, para todos, para que lo volvamos a repasar, esta herramienta para buscar este valor, lo primero que uno tiene que tener claro es que se transforma, o sea, ya no es que la columna B, la columna C, porque a veces, ¿qué pasa? A veces cuando esto no nos da, es que a veces nos decimos, no, es que aquí tiene que poner, por ejemplo, tiene que, como es eso, entonces ponga G. No, esto no va a salir porque aquí nos va a dar otra cosa pues totalmente diferente, ¿no? Pero cuando nosotros entendemos que aquí se transforma esto, cuando usted selecciona los datos y se transforma esto en columna 1, en columna 2, en columna 3 y deja de ser columna B, C, D, E, entonces ya empieza, digamos, a tomar esto más claridad, ¿no? Entonces aquí tenemos esta parte pues aquí explicada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí esto no tiene ninguna programación, yo lo puse ahí, 9 de enero, lo que pasa es que lo resalté aquí porque es el valor que nosotros entonces vamos a necesitar al respecto, ¿no? Entonces es esto. Pero, no se preocupen por lo que están viendo acá, ya les voy a explicar esta parte, sino que pues voy a hacerlo de esta manera. Ahora, si por ejemplo, digamos aquí, ¿qué es lo que pasa? Que si yo necesitara las ventas de otra fecha, por decir algo, aquí tenemos las del 13, digamos, vean, las del 13 de enero, ¿no? Sí, 13 de enero. Serían 693. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le cambio la columna, ¿cierto? Le cambio la columna aquí. Entonces, no, esto sería 6, perdón. No, aquí eso sí quedaría igual, perdón, aquí. Entonces, aquí yo le voy a cambiar a 13 de enero, ¿cierto? Sí, que de una vez 693.590 como está acá. Entonces, esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Entonces, primero vamos a mirar que primero nos va a decir cuál es el valor buscado. Ah, venga, el 13 de enero, porque necesito las ventas, ¿no? Entonces, listo, la fecha del 13 de enero. ¿Cuál es el rango de datos? Entonces, todo el rango de datos es este, con el fin de que pues podamos, y con estos dos datos, entonces lo que hace Excel es primero, como es buscar en la vertical, o sea, en la columna, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer primero? Va a ubicar su dato y qué fila está. ¿En qué posible fila está? O sea, él no sabe si está aquí, o sea, no. Él va a identificar primero es esto. Entonces, ¿en qué fila? Listo.
y aquí entonces ya lo haya. Listo, perfecto. Entonces ya lo halló, era aquí en la fila, digamos en este caso la fila 6, y ya identificó qué es esto. Digamos, en el ejemplo, en el último, ¿a cuál identificó? A esta, ¿no? Identificó toda esta. Entonces ya sabía que era de aquí, desde el 13, o sea, desde acá, entre Luisa Fernanda, hasta eh, hasta acá, hasta el valor. En uno de estos será ya los valores. O sea, es decir, ya sabe que es esa parte, ¿no? Que está subrayada. Como ya en columna le dijimos 6, entonces él ya de una vez, como sabía eso, entonces sabe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Entonces vea, y se fue. Y entonces ya la respuesta. Y entonces dice, bueno, exacto o aproximado. Entonces le dice, no, exacto porque lo necesito. Aquí a veces de pronto pues vamos a mirar qué pasaría, digamos si le cambiamos aquí a verdadero, a ver si nos cambia la respuesta. A veces pasa y a veces no. Verdadero. Aquí digamos fue muy exacto, digamos como tal, aquí ya fue exacto, pero digamos mi recomendación, porque esto a veces puede cambiar y más cuando hablamos de décimas y otro tipo de datos, es mejor que sea falso, o sea, es decir, el valor exacto, la coincidencia exacta, tal cual, ¿no? Porque necesitamos pues no jugar con esto. Entonces, esto es lo que nosotros pues vamos a empezar a mirar pues al respecto. Ahora, vamos a ver, digamos a continuación, digamos la buscar la vertical, pero nos hacen una pregunta, ¿cuántas unidades se vendieron entonces, aquí en esta tabla, si ustedes se dan cuenta la de aquí, entonces aquí tenemos enero, febrero, marzo, o sea, ¿cuánto se vendió? Digamos, estas son las ventas anuales, ¿no? Aquí la pregunta, por ejemplo, no sería cuántas unidades, sino cuánto cuánto en pesos, ¿no? En pesos pues se vendieron en febrero pues de alguna fecha. Entonces aquí, bueno, aquí ya tengo esto de las listas desplegables, ya les voy a mostrar. Digamos aquí, por ejemplo, sería este valor, digamos ahí si ya lo hacemos. Pero entonces, ¿cómo va a funcionar buscar en la horizontal? No buscar H, sino en la horizontal. Entonces, si en la vertical, y eso lo vamos a ver, ponle cuidado, si en buscar en la vertical primero se seleccionan así los datos y lo que hacía era buscar esto así, sí, de esta manera, perdón, así, buscar de esta manera así cada uno, ¿cierto? Y después entonces ir buscando pues por cada una de las columnas, ¿cierto? Entonces, lo que va a hacer en este caso el Excel cuando se busca en la horizontal, entonces primero va a ubicarse en la columna, ¿cierto? Y posteriormente en la fila, ¿sí? Entonces, lo contrario a la primera. O sea, en la primera, en la búsqueda en la vertical, primero eran las filas, aquí va a ser en las columnas, para terminar entonces en donde en cada una de las filas. Entonces vamos a mirar lo siguiente, y es que aquí vamos a tener dos variables que vamos a tener en cuenta, pues según este caso, ya vamos a mirar esto no se preocupen que ya lo miramos. Entonces en este caso, pues para buscar cuánto se vendió en pesos, ¿cierto? Entonces, en este caso, febrero de 2008. Esto, digamos, vamos a tener en cuenta esto. Ahora, vamos a ver que en este caso tenemos que tener algo muy claro, y es que la estructura va a ser la misma. Entonces, ¿cuál va a ser? Febrero, ¿cierto? Va a ser febrero, y vamos a buscar entre la fila. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con la fórmula que vamos a hacer nosotros? Lo primero que va a decir es, bueno, listo. Primero indíqueme en qué columna pues vamos a buscar el dato. Entonces, como yo le voy a decir o sea, que es en febrero, entonces lo que él va a hacer es esto, va a buscar, bueno, año, no, esto no encaja, enero, no encaja, febrero, listo. Entonces yo ya sé, Excel dice, yo ya sé que la respuesta que usted está buscando está en esta columna. Listo, cualquiera, listo, bien. Ahora, entonces, lo que me va a pedir en este caso, ¿cierto? Es en qué fila, ¿cierto? Entonces, aquí lo que vamos a ver es que la fila, en este caso, digamos que sería, digamos, febrero
aquí digamos lo estamos diciendo que es febrero que 2008. Entonces vamos a buscar, aquí está en la primera fila, no porque estos años, no, aquí no, 99 no, tampoco, 2000, tan, cuando llegamos a 2008 y resulta de que, vea la fila 11. Yo ya sé. Listo. Entonces lo que usted está buscando es esta respuesta. Si se dan cuenta, esta es la respuesta. Bueno, aquí inicialmente esto era si fuera, digamos, en el año 2000. Vamos a mirar pues la respuesta pues inicial nos da 31, 11, pues ya les voy a explicar la formulación, sí o no, que sería esta. Entonces, ¿sí? Que sería en este caso la fila que la fila 3, porque él ya sabe que si es febrero, listo, entonces ya sabe que es en esta columna que está la respuesta, pero ya como le vamos a indicar en qué fila, porque ya sabe la columna, entonces va a buscar, listo, en la columna 3, A1, 2 y 3, y nos va a dar esta respuesta. Entonces ¿cómo lo hacemos? Vamos a llegar, pues en este caso, digamos en 2008, vamos a llegar a esta respuesta, 75,383. Entonces para que lo tengamos ahí presente. Listo, vamos a tenerlo en cuenta, pues en este caso, vamos a llegar a este dato. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, vamos a hacer aquí lo que es la parte igual, pues vamos a hacerlo igual, va a ser igual buscar, entonces, listo, buscar en la horizontal. Listo, de aquí cambio. Fíjense en lo siguiente, y es que en buscar en la horizontal, ¿cuál va a ser el valor buscado? Entonces el valor buscado va a ser en este caso desde febrero. ¿Sí? Entonces ya aquí ya no lo buscan. Recuerden que aquí esto no está, digamos, este dato es como tal febrero. Listo. Entonces vamos a mirar, listo. ¿En dónde? ¿En qué matriz? Entonces vamos a seleccionar esto. Recomendación especial. Siempre para que no tengamos conflictos, errores y algunas otras situaciones. La recomendación que yo siempre les estoy haciendo, pues para que no vayamos a fallar pues en esto, es que cuando nosotros estemos haciendo esto, tomémoslo desde, o sea, si tenemos este encabezado, tomémoslo. O sea, claro, efectivamente, usted lo puede hacer desde aquí, pero recuerde que si lo toma desde aquí, entonces este ya no es 2, este sería que la fila 1. Entonces ahí es en donde tiene. Entonces empezaría, sería si lo tomáramos aquí y entonces queremos saber, por ejemplo, mire, este entonces tendría que ser en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para que nos dé este valor. Entonces eso cambia. Entonces para que no lo tengamos en cuenta, pues para que no, digamos, no nos enredemos, pues tomémoslo también con encabezados. Igual ya les voy a ir explicando. Entonces esto es lo que hice. Listo. Entonces porque pues esto digamos es cuando es corto, pero ustedes dirán, bueno, y cuando son 1000 registros, entonces me toca así todo. Ya vamos a ver. Listo. Entonces vamos haciéndolo. Miren que aquí ya está. Y resulta que ya tengo aquí lo que es el tema de el valor buscado. Fíjense que es lo que nos dice la fórmula, nos dice el indicador de qué, de la fila. Entonces en este caso, como lo hemos tomado todo y no nos vamos a enredar, vamos a decirle 11. Listo, entonces 11, si se dan cuenta, y vamos entonces en este caso a decirle que después sea la coincidencia exacta, pues para que no nos dé algún tipo de error. Entonces lo hacemos, ¿cierto? Y de una vez entonces cómo queda la fórmula. Fíjense lo que hicimos, buscar en la horizontal, primero el valor buscado que era febrero, luego entonces le indicamos toda la matriz. Fíjense que ya está toda la tabla, perdón, en este caso está toda marcada de rojo, ¿cierto? Y desde luego vamos a ver lo siguiente, y es que nos dice, bueno, el número de filas, teniendo en cuenta esa parte de que sea, digamos, vea, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, hasta llegar a la 11, que es la del 2008, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y luego, entonces le dijimos, ven, deme el valor exacto. 75 millones, pues tal como 383, aquí está pues el valor.
Entonces, esto es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta cuando hablamos pues, alrededor de lo que es el tema de esta formulación. Entonces, aquí lo que estamos viendo en este momento es cómo pues, va funcionando esto, lo que es el tema del buscar en la horizontal y buscar en la vertical. De esta manera es que empieza pues, a funcionar pues, básicamente lo que es la parte pues, de lo que es estas dos funciones que pues nos maneja. Ahora, ¿qué es lo que sucede, digamos, aquí? Ahora, resulta que pues, o sea, nosotros podemos, en este sentido, podemos hacer, digamos, todo este ejercicio de esta manera, ¿no? O sea, podemos entonces hacerlo así, pero resulta que, bueno, y si tenemos 1000 registros, 2000 registros, no podemos entonces estar buscando la columna. No podemos estar buscando la columna o la fila porque pues para eso buscamos el dato y para de contar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vamos a utilizar en este caso, digamos, lo que es la fórmula de coincidir, pues, como tal, para que esto, digamos, nos dé la columna y podamos programarla automáticamente aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, la fórmula de coincidir va a tener en cuenta, digamos, vea, fíjense que aquí, digamos, está programada, digamos, de esta manera. Aquí yo, digamos, tengo esta parte, digamos, aquí cuando tengo es esto, digamos, si le escribo alguno de los datos. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar esa columna? Entonces, para de una vez que quede programado aquí, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a utilizar entonces, voy a hacerlo, digamos aquí la herramienta coincidir para que nos dé la columna como tal, pues para que nos diga qué tipo, en este caso, bueno, qué fila, y en la otra pues el tema de perdón, en la columna pues como tal. Entonces vamos a ver la función pues coincidir y fíjense que aquí entonces nos va a decir algo, nos va a decir, bueno, eso en dónde está, o sea, el valor que yo voy a buscar. Entonces yo le voy a decir, bueno, ojo, porque es que la parte pues en cuanto pues hablamos de lo que es el tema del valor buscado, va a estar acá, ¿sí? Entonces, perdón, entonces va a ser buscar cantidad. Muy bien, listo. Ahora vamos a hacer entonces la matriz buscada. Entonces, ¿dónde va a estar esto? Esto va a estar en los encabezados, ¿cierto? Entonces vamos a entrar, que vamos a buscar acá. ¿Cuál va a ser estos son los encabezados? Listo. Entonces aquí lo voy a buscar. Listo, muy bien. Entonces aquí ya está, ¿cierto? Y entonces, ya indicando, en este caso voy a indicar todo lo que son los encabezados. Entonces le voy a decir en coincidencia exacta, ¿cierto? Y de una vez entonces ya lo tenemos. Entonces, ustedes se dan cuenta aquí cantidad. Entonces, por ejemplo, cantidad, si usted lo miras aquí arriba, vea, fíjense que aquí está. Entonces, si se dan cuenta que acá cantidad es la columna 5, porque ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que va a hacer coincidir? Como yo ya le dije que estos datos, entonces va a buscar cuál es la que dice fecha, no, fecha no es igual a cantidad, vendedor no es igual a cantidad, no, punto de venta no, producto tampoco. Sí, vea, cantidad, listo, entonces aquí está. Entonces va a decir columna 1, 2, 3, 4, 5. Porque pues lo cuenta por columna, ¿no? Entonces que lo he puesto, digamos, de esta manera. Entonces de esta manera es que empieza a funcionar pues esta parte. Entonces si por ejemplo yo aquí le digo, por ejemplo, vamos a decirle punto de venta, si aquí dice 3, ahora ¿qué es lo que pasa? Punto de venta, ¿sí? Columna 1, 2 y 3. Entonces ya queda, digamos, en este caso, ya queda automáticamente para que usted de una vez pues lo pueda, digamos, programar automáticamente, lo pueda, digamos así, programar automáticamente de esta manera.
Entonces ustedes lo que van a hacer, digamos, en este punto con el coincidir, va a ser entonces que ustedes puedan entonces programar automáticamente esta celda, ¿no? Entonces está aquí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la fórmula inicial de buscar en la horizontal. Tenemos ya el dato que lo vamos a colocar aquí, ¿cierto? Tenemos la matriz que va a ser entonces esta, que es como tal. Y este número, pues, hombre, vamos a decirle que es el que va a estar. Bueno, este está igual a este, ¿no? Entonces yo lo voy a colocar aquí, pues en este caso N16, vea. Entonces, punto de venta el 13 de enero, entonces el 13 de enero de 2019, el punto de venta fue, ¿cierto? Vea, el punto de venta D. Ahora, vamos a ver la del 7 de enero y debería ser C, por ejemplo. Entonces vamos, ese es, espérate. Es que el 7 de enero, ¿no? Que es punto 7. Entonces vamos a cambiárselo acá. Acá le vamos a cambiar la fecha. Sería 7 de enero. Sí, que ya me aparece que es el punto D. Entonces, el punto C, perdón. Entonces aquí está cómo nosotros entendemos en este sentido lo que es la parte de la de lo que es el tema de la comprobación de cómo pues hacer lo que es el tema de buscar en la horizontal y buscar en la perdón, la fila como tal. Entonces usted solo tiene que tener esta parte, digamos, aparte aquí, ¿cierto? Y entonces ya tener su base de datos como tal. Ahora, lo mismo va a suceder, digamos, por ejemplo, vamos a dar esto. Vale, cuidado lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo así, pues, ya digamos, como tal. Podemos, bueno, vamos a ir, digamos, vamos a explicar entonces el tema antes de entrar aquí. Entonces, ¿cómo hacemos estas listas desplegables? Si ustedes se dan cuenta, si que aquí está vendedor, punto de venta, producto, cantidad y valor. Ahora, ¿por qué no está la fecha? Porque sería un dato redundante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo, aquí va a quedar un poco diferente, pero digamos, por ejemplo, si acá yo le dijera, por ejemplo, acá, bueno, aquí está vendedor y demás, pero si yo a este, digamos, le propusiera no que me programara este, sino que le voy a programar acá, esta celda, voy a hacer esta pequeña, pues para que nos dé, ¿no? Entonces le voy a decir fecha. Póngale cuidado. Si aquí yo le programo fecha, ¿cierto? Si yo le programo fecha, si yo le digo acá 7 de enero, ¿cuál debería ser la respuesta? Pues 7 de enero, ¿no? Entonces vamos a mirar. Entonces aquí yo no le voy a cambiar esto, lo voy a cambiar a este. Le voy a decir fecha. Y fíjense, bueno, sale este número, no se preocupe. Este es el formato, entonces voy a programarlo también como fecha. 7 de enero de 2019. Si se dan cuenta, aquí digamos ¿qué fue lo que hice para que ustedes se den cuenta? Entonces lo que hice fue decirle aquí a la fórmula de buscar el valor, o sea, que me devolviera el mismo valor, o sea, el valor buscado el 7 de enero en la columna entonces finalmente 1, ¿no? Entonces en la columna 1, si ustedes se dan cuenta aquí, pues la columna 1 es la de fecha, entonces debería darme la misma respuesta. Entonces por eso, digamos, en ese caso, por eso lo hice, pues en este caso. Y si ve que aquí queda digamos, de la misma manera. Entonces esto, digamos, aquí lo hago, digamos, aquí, porque pues sería un dato redundante, ¿no? Pero entonces por eso, digamos, no está aquí fecha. Ahora, ustedes dirán, venga, ¿y usted cómo hizo esta lista? Tema de producto, entonces vea, mantequilla, el 7 de enero. Si aquí lo programamos automáticamente, entonces claro, efectivamente el 7 de enero el producto que se vendió fue mantequilla. Entonces esto es lo que uno tiene que ir teniendo en cuenta que con este programa. Ahora, ¿cómo hice estas listas desplegables? Entonces lo primero que uno tiene que hacer en este caso es tener la lista, ¿no? Aquí yo, digamos, yo lo he sacado, digamos, para la lista desplegable lo he sacado. Miren, aquí está. Listo, es esta la lista desplegable. Vamos a ver, ves que en este caso usted va a tomar esta parte. ¿Cómo lo hago? Digamos así básicamente. Entonces, como yo necesito tomar esta lista desplegable que son estos encabezados, pues usted también lo puede hacer por las fechas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí, seleccionar, copiar,
¿cierto? Que va a irse acá. Ejemplo, aquí va a hacerlo de esta manera. Sí, va a hacerlo de esta manera aquí. Fíjense que acá, lo he hecho otra vez. Aquí le voy a decir pegar, pero ojo con este pegar que voy a utilizar. Aquí pues, no le vaya a dar clic en el logo, porque entonces le pega el valor igual y le saca la fila ya. No. Entonces, vamos a hacer para que quede así. Vamos a mostrar aquí esta herramienta que está aquí, que es transponer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Los datos que estaban de forma horizontal me los transforma de forma vertical. Esto pues lo vamos a utilizar de esta manera. Y fíjense lo siguiente, y es que cuando nosotros copiamos esto, ¿cierto? Entonces, listo, aquí ya la tenemos, no hay ningún inconveniente. Vamos a ver lo siguiente, y es que vamos a ubicarnos, por ejemplo, vamos a sacar esto, vamos a transformar este en esta parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a llegar, vamos a tomar esta celda, y ¿se acuerdan lo que veíamos de validación de datos? Esa herramienta, entonces vamos a utilizarla otra vez. Entonces con validación de datos nos paramos en la celda, porque esta es la celda, o sea, vamos a hacer esto, ¿no? Sacar la lista desplegable. Entonces vamos a sacar una lista desplegable en esta celda para que me haga lo mismo que hace aquí, ¿no? Vendedor, punto de venta. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Llegamos y entonces lo que hacemos aquí es seleccionamos aquí, nos vamos entonces a lo que es el tema de datos, ¿cierto? Que están aquí. En datos, nos vamos aquí a herramientas de datos, validación de datos. Nos vamos aquí a este menú, el primero, validación de datos. Y entonces en esta configuración vamos a decirle, bueno, criterio de valoración, vamos a decirle entonces, listo. Omitir blancos, celdas con lista desplegable, lo dejamos ahí. Y vamos a decirle entonces cuál es el origen de esos datos. Listo. Entonces, mire, voy a tomarlo desde fecha. Pues aquí, digamos, bueno, pues para que no queden redondados, pero digamos para que quede todo diferente, pues voy a tomarle todos los datos porque pues puede pasar. Listo. Y le voy a dar a aceptar. ¿Se acuerdan que esta celda, espérate, ¿dónde es que está? Vela. ¿Sí la ven? Esta era la celda que yo programé, ¿se acuerdan que había puesto? Y fíjense, ya tiene sus... Inclusive aquí, a diferencia de esta, que tiene desde vendedor, ¿no? Aquí ya también le incluí la fecha, ¿no? Entonces ahí ya no tenemos, digamos, ningún inconveniente al respecto. Esta entonces la voy a correr acá. Esto es coincidir, ¿no? Recuerden que en este de coincidir es coincidir. Entonces el valor que está acá, ¿cierto? Va a buscarlo en esta matriz, pero ¿en qué? En solo los encabezados, ¿no? Porque los va a interpretar como columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso, porque pues lo está haciendo y de una vez me va a arrojar. Entonces, ¿qué columna decide qué fecha es 1? Vamos a mirar entonces, valor sería 6. Vea, 6. Entonces decide que no lo va a cambiar. Y desde luego aquí, entonces aquí vamos a decir que es este, 6, ¿cierto? O sea, aquí el valor buscado pues siempre va a ser la fecha que yo voy a colocar aquí. Y entonces en la de coincidir, ¿cierto? Va a ser esta. Pero entonces yo le indico el ítem, ¿no? Yo le indico el ítem, entonces yo como necesito es el número, no necesito el ítem, sino el número. Entonces así yo lo hago. Y de una vez entonces queda programado. Si usted se da cuenta acá, no, yo quiero saber, vea, 7 de enero, ¿qué fecha corresponde? Pues va a corresponder a la misma, ¿no? 7 de enero. Recuerden que esto, cuando tú lo transformas en fecha, fijémonos acá, vamos aquí en general, y aquí lo transformamos, y es que 7 de enero de 2019, la misma fecha, o sea, estaría una cifra irredondada, sino que no quiero transformarlo en el tema de número, pues debido a que pues estamos utilizando pues otros tipos de datos, pero digamos aquí no lo da, pues para poderles dejar el ejemplo también en la grabación que estamos haciendo, pues voy a transformarlo mientras tanto en 7 de enero. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener al respecto. Ahora, fíjense si aquí lo cambio, por ejemplo a vendedor, si es que ya me cambió a César Augusto. Entonces el 7 de enero, ¿quién fue el
el vendedor, así si fuese ser a gusto, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros pues vamos a tener al respecto con esto. Entonces, aquí vamos a ver cómo cambia. Digamos, está pues amarrado ya con el tema de coincidir y demás con las listas desplegables. Aquí cuando ustedes aquí tienen, bueno, yo voy a revisar también si de pronto necesitamos una actualización, porque pues sí es importante que la tengamos en este sentido. Entonces, ustedes van a poder hacerlo. Entonces, esto es al respecto de lo que es el tema de coincidir. Aquí el coincidir va a ser en relación al año, ¿no? Pues cuando es en el buscar en la horizontal, porque aquí, por ejemplo, aquí arriba era que buscarle el coincidir, aquí el coincidir en la columna, pero aquí abajo va a ser entonces en la fila. Entonces pues va a ser en relación pues a encabezado de la izquierda, ¿no? Pues porque es que estos van a ser, digamos, el coincidir, usted los va a centrar en estos dos tipos de datos, ¿no? Entonces, tanto en la primera columna como en esta, ¿no? Bueno, vamos a ver el ejemplo, digamos, en este caso, pues el coincidir tiene que decirme qué número de fila, ¿no? O sea, en este caso, vamos a ver que pues está en febrero, ¿cierto? Aquí también he hecho, digamos, lo que es el tema de los listados. Aquí lo de las listas desplegables, lo he hecho de esa manera. Entonces, aquí ¿qué es lo que he hecho? Digamos, por ejemplo, aquí yo llego, voy a hacer esta misma lista desplegable aquí, voy a hacerla acá. Van a darse cuenta, entonces aquí busco los datos, le digo validación de datos, ¿cierto? Validación de datos, entonces le voy a decir configuración, lista, ¿cierto? Otra vez, el origen. Vamos a mirar entonces el origen de los datos que están acá. Permítame aquí, sí. Entonces, voy a decirle, bueno, en este caso, pues le voy a decir enero, febrero, pues marzo, abril. En este caso pues lo voy a hacer al respecto, si es la de los meses, voy a hacer aquí directamente, cierto, pues en ese caso lo hice así directamente. Voy a darle entonces a aceptar y vamos a mirar. Entonces vea, enero, febrero, marzo y abril, todos los encabezados que usted necesite del mes. Y aquí pues también usted puede hacer lo mismo, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer acá con el tema de años. Entonces, por ejemplo, validación de datos, pues para que nos quede programado, validación de datos. Entonces aquí lo que es el tema de lista, le voy a decir los orígenes de los datos. Entonces, ¿cuál va a ser? Los años, a ver, aquí está, alarguémoslo, acá está, para llegar, listo. Entonces, listo. Me devuelvo acá. Aceptar y vea, de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, listo, vea, inclusive vea, ve que aquí quedó los datos, listo. Ahora vamos a hacer como en este es que necesitamos el coincidir, vamos entonces a hacerlo. Entonces ¿cómo hacemos esto? Si es que aquí ya, como nos dice, como está programado acá 2000, vea, fijémonos acá, 2007, sería 10, vamos acá, vea, ¿sí? 10, fila 10 en ese orden. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? Debemos entonces en este caso tener en cuenta que ya aquí lo que es el coincidir, ¿cómo lo programamos? Entonces, igual, coincidir, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la celda que vamos a programar? Entonces, el valor buscado va a ser este, ¿cierto? La matriz buscada. Entonces vamos a tomarlo desde acá para que pues usted lo tenga ahí, que usted tiene, porque es que como usted trabaja con todos los datos, porque si no, entonces esto no nos va a dar, ¿listo? Entonces lo va a hacer así de esta manera, pues tendría que tener también mucho cuidado con las tablas. Entonces tome todo, pues en ese caso tome todo para que no tenga, digamos, ningún inconveniente. Ahora, coincidencia exacta, sí, coincidencia exacta. Y cerramos y vea, ¿sí? lo que hicimos. Entonces primero démosle un poco, voy aquí a exacto, a ver si eso. Entonces eso es lo que yo quería, coincidir. Entonces primero la celda,
la que vamos a evaluar, ¿no? Vamos a la matriz, solamente la columna, en este caso, y el valor exacto. Y pare de contar, 10. Entonces ya con esto, entonces, por ejemplo, y ya con esto, aquí ya tenemos las dos listas desplegables. Entonces ya con esto, fíjense que buscar, en este caso sería el E21. Aquí está la matriz completa. Y aquí no sería 11, ¿cierto? Sino que como nosotros aquí ya lo tenemos es 10. Entonces, listo. Entonces, las ventas fueron ¿de qué? De 58.701.000 en febrero. Vea. En febrero de 2007, ¿no? Recuerden que ese es el dato que nosotros estábamos buscando acá. ¿Listo? Entonces, en este sentido es que nosotros vamos a buscar pues esta parte, pues ya lo que es el tema de buscar. Ahora, esta tabla, claro, efectivamente, y en esto pues tengo que decirlo, usted este coincidir, pues usted lo va a ocultar, ¿no? Pues, si usted lo oculta, usted lo único que muestra sería este dato, esto, digamos, para que lo hagan, digamos, como tal, y pues en ese sentido lo vamos a tener. Entonces, esto pues es lo que nosotros vamos a utilizar cuando se hable pues, al respecto de todos estos datos, ¿no? Entonces de esta manera pues lo vamos así observando al respecto. Vamos a tener en cuenta, vamos a mirar aquí pues con el tema de lo que es el tema de las tablas, ¿no? Eso digamos es algo, es uno de los temas que vamos a mirar. Por ejemplo, vamos a ver esto, vamos a mirar que esto lo vamos a aquí a volver una tabla. ¿Para qué nos sirven las tablas? Entonces ya pronto sí lo hemos hablado, pero digamos lo recordamos, es para volverlas, para trabajarlas también en relación a las bases de datos. Estas bases de datos son las que nos van a permitir a nosotros poder entonces mantener actualizados los datos, porque por ejemplo, y si aparecen las ventas, los registros de las ventas de 2011, de 2012, ¿qué va a pasar? Entonces tendríamos que llegar y entonces ahí sí hacerlo digamos a mano y empezar no solamente aquí esto, sino que empezar ahí a alargarlo, ¿no? O sea, no, y ese no es el propósito es que esté pues, automáticamente pues listo. Entonces, ¿cómo nosotros lo hacemos? Pues para lo que es el tema de estos datos, ¿no? Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, vamos a revisar, pero lo voy a hacer aquí, ¿por qué? No lo quiero hacer aquí porque se nos puede volver una locura todo esto. Por cuestión de generar digamos tablas y nuevos datos. Entonces inclusive no quisiera, bueno igual aquí no se transforma, listo. Entonces vamos a hacer esto, vamos a decir insertar, ¿cierto? Le vamos a decir tabla. Cuando lo transformamos digamos en tabla, pues vamos a utilizar esto que la tabla tiene encabezados, ¿cierto? Entonces esto cambiará a un rango filtrado, listo, no importa, aceptar. Vamos a decirle aceptar. Ya, espérate. Los autofiltros, listo. Espérate, ya los quitamos. Los autofiltros que podemos tener en esta parte. Vean, sí, que esto está. Entonces, fíjense, vamos a quitar los filtros, pues como tal, aquí en la parte superior. Entonces, listo. Ahora sí, vamos a transformarlo en tabla. Vamos a mirar si, pues vamos a ver si lo hacemos aquí o lo hacemos en una hoja distinta para poder entonces mostrarles. Listo, insertar. Tabla tiene encabezados, ¿cierto? Y ya, fíjense que aquí ya se nos transforma esto en esta tabla. Fíjense que sería tabla 2 en este caso. Se llama así tabla 2. Yo le voy a poner, digamos, ¿cómo es que se llama? Aseo Valle. Entonces le voy a poner un unido como para que no me genere conflicto. Entonces voy a ponerle así, Aseo Valle. Listo. Entonces esto lo voy a hacer de esta manera.
al respecto. Listo, entonces aquí ya lo tenemos. Permítame, rechazo aquí la llamada un momento. Listo, ya la rechacé. Bueno, vamos bueno, vamos a quedar aquí. Vamos a tomarnos entonces aquí los 5 minuticos. Permítame, yo atiendo esta llamada, pues tomamos la pausa activa como tal y de una vez entonces continuamos. Listo, entonces ya permítanme, voy a pausar aquí un momentico, pues nos quedamos acá en la tabla, ¿no? Pues aquí lo último que vamos a hacer por ahora es entonces vamos a llegar a decirle aquí con automático para que nos quede. Ya esto es una tabla. ¿Qué significa que sea esto una tabla? Que cuando usted aquí incluye, digamos, aquí al final, usted le va a presionar el Tab, es decir, este teclado en pantalla. Permítame un segundito, ya lo abro. Esta tecla. Cuando la presionemos, entonces fíjense lo que va a pasar. Entonces aquí está. Yo le voy a presionar acá Tab de manera más digital. Si ve que acá aparece otro dato, entonces por ejemplo yo puedo decir 2011, ¿cierto? Aquí voy a que nos rinda pues al respecto, yo voy a hacer esto. Si lo copiamos, voy a tomar entonces los mismos datos, ¿no? Entonces fíjense que esto, digamos, lo vamos a hacer de esta manera. Entonces aquí qué pasa, aquí pues esto, digamos, yo lo hago así pues porque es el ejercicio, ¿no? Pues aquí tendríamos una tabla que sería, digamos, la 11, ¿no? Ahora vamos a mirar que ya como lo tenemos en tabla aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estos datos, ¿se acuerdan que era la matriz? Yo le voy a decir T, fíjense, si ve que aquí ya aparece la tabla. Vamos a ver si funciona así o entonces ya les digo si no funciona. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Aquí esto no lo vamos a hacer así, sino que ya tenemos la tabla. Yo le voy a hacerle aquí control Z porque faltó una pequeña cosa, que es la que vamos a hacer aquí. Entonces, ya tenemos tabla, listo. Entonces, fórmulas. Vamos a decirle entonces aquí en administrador de nombres, permítame acá, y voy a crear una nueva, ¿no? Entonces voy a crear, digamos, esto para hacerlo, digamos así. Entonces va a ser aseo, ¿cierto? aseo 1, lo voy a poner así. Va a entonces a hacer, se refiere a entonces a qué se va a referir en este caso, que bueno, perdón, aquí lo vamos a seleccionar todo lo que es esto. Fíjense aquí, ¿sí? ya aquí ya la selecciono. Espérate que no lo borro, permítame. Entonces se refiere a que se refiere aquí este nombre, ya lo que es esta tabla. Fíjense que aquí ya voy seleccionando lo que es el tema de la tabla. Entonces vea, si de T aseo ya todo, listo. Le voy a dar a aceptar, listo. Entonces ya está acá. Y vamos a cerrarlo acá. Vamos a mirar entonces en este caso, que es que esto sí, digamos, en este caso, vamos a decirle T. Entonces vea, hace 1. Listo. Y aquí ya no lo. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que yo voy a mirar algo y es febrero, en este caso. Bueno, aquí me toca, aquí también pues tendría que incluirle pues todo lo que es el tema de tabla, pero aquí voy a hacerlo manual en este caso. Entonces le voy a decir, en este caso sabemos que es 14. Sabemos que es 14. Listo, porque aquí también tendríamos que hacer lo mismo, digamos, de nombre. Y fíjense que en 14 ya nos aparece, vean, estos 96 millones, ¿se acuerdan? Vean, aquí está. Vean, 96 millones, ahí está. Bueno, para que lo comprobemos y que sí nos va a dar, voy a tomar una cifra redonda en 2011. Aquí, voy a decirle 11 millones. 11 millones, para que lo veamos.
Sí, ve que ya de una vez, porque ya nos estableció. Aquí con este, digamos, en este sentido, pues yo digamos, le hice así manual, pero aquí puedo, digamos, aquí también en este, incluirle, como lo vamos a ver a continuación, vamos a incluirle pues también lo que es el tema de los datos, ¿no? Pues para poder entonces tenerlo completo. Esto que yo acabo de hacer con el tema de nombre ya lo voy a repetir, qué fue lo que hice, para que entonces como se incrementan los datos, ¿cierto? Entonces esto se va también incrementando. Entonces ya aquí, por ejemplo, voy a decirle 2012, por ejemplo, y en este caso le voy a decir 23, como para que ustedes lo noten ahí, 23 nomás. Entonces si yo le digo, en este caso, pues ya como sé la fila, digamos en este caso 15, vea, nada más la fila 15, de que de una vez ya lo hace. Entonces, porque vamos transformando, porque vamos automatizando pues lo que es el tema del buscador en la horizontal. ¿Listo? Bueno, permítame, yo hago esa llamada un momentico, 5 minutos, y ya entonces regresamos para dar la siguiente parte de la sesión. Bueno, quisiera pues también preguntarles, pues la verdad, sí, nosotros, sí, me han podido entender pues, en este momento. O sea, quiero, digamos, que me confirmen, pues ya sea, pues puede ser ahí a través del chat, si me han podido comprender lo que estamos haciendo en relación a lo que es el tema de buscar en la horizontal y buscar en la vertical. ¿Sí, sí me han comprendido? Aló. Aquí, pues regresando aquí, si me han comprendido, pues para poder entonces darle, digamos, como tal el sentido a lo que estamos haciendo. Entonces, aquí lo que creamos fue esta tabla, pues en esta parte, digamos, ya lo que nos quedamos es en esta tabla, en la cual pues ya vamos añadiendo cada uno de estos. Aquí vamos a ver una diferencia, y es que aquí en la fórmula del coincidir, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que aquí pues cuando ustedes miran la fórmula, digamos en este caso si se tiene en cuenta el año 2007, vamos a ver lo siguiente, y es que cuando nosotros entonces aquí nos está diciendo primero tomar el 2007 para saber cuál es el tipo de columna. En ese, espérate, permíteme un segundito, lo pauso, le continuar. Entonces en este sentido nos habíamos quedado primero para poder hallar la columna, perdón, el número de columna, en este caso en el número de fila, ¿cierto? Era en relación a este dato. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Si nosotros lo hacemos aquí, pues nos va a quedar muy limitado, ¿no? O sea, siempre va a quedar de pronto un poco limitado, pues para asegurarnos al respecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí para que no nos quede, digamos, el valor pues, de esta manera, pues, mal? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Volvemos y entonces hacemos tabla, miren, acá, AC1, que es la referencia, y de una vez entonces ya tenemos, bueno, en este caso, digamos aquí ya lo tenemos, pues, digamos, podemos hacerlo así, pero digamos, ya cuando usted ha configurado, digamos, esto, digamos, esta tabla, fíjense aquí, ¿cierto? Podemos hacerlo y nos damos cuenta que automáticamente entonces aquí se nos programa. Entonces ya con esto nos va a dar entonces en este caso la fila 15, por ejemplo, digamos, lo vamos a tener al respecto, ¿no? Entonces esto es lo que pues podemos hacerlo, inclusive aquí. Fíjense que aquí estaba hasta 2010 y ya le aumentamos en esto, pero esto ¿por qué pasa? Porque cuando nosotros hicimos la programación de la lista desplegable, la hicimos directamente de aquí, o sea, no lo hicimos. Cosa diferente, si ustedes se dan cuenta, aquí en febrero, den cuenta que aquí sigue, pero si por ejemplo, digamos acá, le pusiéramos una más, ¿cierto? Que sería, digamos, en este caso mayo, y en este caso sería entonces la columna 6. Permítame un segundito para que no nos vayamos a confundir. Digamos, si lo hacemos de esta manera, que fuera 6,
Entonces, si ven que aquí no aparece, vea, marzo, abril. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este caso, cuando nos vamos a ir a datos, entonces siempre la validación de los datos, perdónenme, validación de datos, listo. Entonces aquí validación de datos va a ser lista y el origen, entonces por ejemplo, va a ser, en este caso pues vamos a tomarla toda y de una vez entonces ya nos queda ahí lista, ¿no? Pues esto digamos cada vez que nosotros lo aumentemos, digamos si aquí le hiciéramos aquí otra columna, voy a incluirla aquí mayo junio, ¿cierto? Eso es mayo, junio. Fíjense que aquí ya me va apareciendo entonces mayo, aquí pues sería entonces en este caso pues pudiéramos también incluirla pues en el tema de validación de datos, podríamos acá hacerlo y entonces vamos a tener entonces toda la configuración, pues ya sería digamos hasta aquí hasta junio, ¿no? Entonces utilizando pues la misma, entonces pudiéramos decirle, digamos si acá lo seleccionáramos pues, como tal lo tendríamos de esta manera, listo. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a utilizar en este sentido, pues, ya con lo que es el tema de validación de datos y automáticamente pues las listas desplegables. En este caso digamos ya le puse ahí que pues mayo junio en este caso, y aquí pues automáticamente también nos lo incrementa, ¿no? Ahora aquí esto está programado de esta manera, pues, nosotros lo vemos, fíjense, siempre me sale así el rectángulo, perdón, entonces aquí ya lo tenemos, pues ya como lo tenemos dentro de todo lo que es la parte pues de tabla, ¿no? Entonces aquí ya nosotros podemos programarlo y ya nos queda listo al respecto. Esto es lo que nosotros pues tenemos que tener en cuenta pues cuando estamos hablando sobre el tema de buscar en la horizontal y buscar en la vertical. Entonces todo esto para que pues automáticamente aquí nosotros podamos utilizar todas estas herramientas. Entonces hemos partido desde lo que es la parte del buscar el valor buscado, desde la programación pues como tal sencilla, y nos hemos ido pues hasta que hemos indicado pues en este caso hemos indicado toda la programación en los casos en donde pues nosotros podemos observar que efectivamente nos va a permitir que esté absolutamente todo programado, ¿no? Entonces esto digamos lo vamos a hacer de esta manera y así entonces pues podemos indicarle entonces el mes y podemos indicarle pues absolutamente todos los valores que nosotros necesitemos. Entonces esto digamos va a darnos esta guía pues de esta manera con el fin de que pues, nosotros podamos utilizar el horizontal con las diferentes pues, bases de datos que nosotros pues queramos utilizar. ¿Listo? Ahora vamos a irnos en este caso vamos a mostrar pues, lo que es el tema de las auditorías de datos, ¿no? Pues bueno, la pregunta sería en el tema de buscar en la horizontal y buscar en la vertical, de acuerdo digamos a lo que pues, ya se ha explicado, ¿tenemos alguna duda? Pues aquí ya con el tema de tablas. Entonces quisiera escucharlos aquí, permítanme. Listo, entonces eso digamos en esta parte. Listo, entonces vamos a hacerlo. Ok, entonces ya aquí vamos a hacerlo. Aquí en esta parte vamos a mirar lo siguiente. Y es que cuando nosotros bueno, nosotros entonces hacemos esto de buscar el horizontal. Creo que hubo un comentario, perdón, creo, no. Ya. Listo. Entonces vamos a hacerlo. Ahora, vamos a mirar lo que es el tema de auditoría de datos. En el tema de auditoría de datos vamos a observar lo siguiente. En las auditorías de datos, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es la programación que nosotros tenemos para evaluar lo que es el tema de fórmulas. Entonces, ¿dónde está la auditoría de datos? Las auditorías de datos se encuentran aquí, es todo esto, o sea, desde rastrear precedentes, dependientes, ya lo vamos a mirar.
lo que es el tema de mostrar fórmulas, comprobación, evaluar fórmulas, inspección, es toda esta parte la que nosotros pues vamos a empezar a mirar en relación a lo que es el tema de auditoría de datos. Entonces, la auditoría de datos lo que va a revisarme es pues, todo lo que son las fórmulas y si existe pues algún tipo de error. Entonces estos errores pues tal como lo habíamos visto con el DIP0, con el tema de nombre, con el tema de también de que de pronto numeral no aplica, pero todos estos tipos de errores son los que nosotros pues vamos a empezar a tratar al respecto. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en este sentido. Bueno, es importante pues decirles en este caso que aquí vamos a tener el ejemplo pues sí un poco desorganizado de lo que es un balance general. El balance general que son los activos, o sea, todas las propiedades en cuanto a dinero y en propiedades en físico que tiene pues la empresa. Lo otro, lo que es el tema de los pasivos, que son todas las obligaciones que tiene la empresa. Y finalmente la última cuenta, que es el patrimonio. Generalmente el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. Entonces aquí ya lo tenemos aquí en una fórmula, pues ya que se ha prediseñado. Y de esta manera pues el patrimonio se ha vuelto la suma de todos estos valores, los pasivos que son las deudas de estos, y aquí en activos pues se ha vuelto la suma de estos valores como tal, se ha vuelto la suma de estos valores, que a su vez cuando nosotros hablamos de esto significa que aquí tiene estas dos sumas, y aquí en este caso digamos tiene esta parte, la suma de estos tres valores de 120, 150 y 110 millones, y a su vez entonces nosotros tenemos la suma de estos 3 meses, ¿no? Pago 1, pago 2 y pago 3. Entonces aquí lo tenemos que corresponde pues a un porcentaje. Resulta que cuando nosotros hablamos de todo lo que es el tema de las auditorías, entonces estamos hablando de que vamos a revisar todo lo que son los precedentes de dónde vienen cada uno de los datos de la fórmula. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a decir que esta diferencia de activo y pasivo, ¿de dónde viene esta fórmula? Entonces, claro, usted lo puede hacer, digamos, una forma es así, observarlo de esta manera, ¿cierto? Como se está observando de esta manera. O la otra es hacer lo que vamos a hacer a continuación. Aquí vamos a encontrar precedentes y dependientes. Estas son dos funciones que tiene pues el Excel que me van a indicar entonces de dónde vienen los datos o si este depende de otro. Entonces en este caso, como estoy indicando esta parte, me va a decir no, vea, de este dato no depende otra operación. En cambio, si viene de hacer otra operación, entonces le voy a decir precedentes. Si ustedes se dan cuenta, aquí me va a decir, vea, esta operación viene de esta celda y de esta que está acá en la parte superior. Eso que es lo que nos quiere entonces indicar, que en este caso nosotros lo que vamos a ver es que vamos a tener todos la oportunidad de poder entonces ilustrar pues en relación a lo que es la parte de saber entonces de dónde viene cada uno. Entonces vean, ¿sí? Aquí está, esto se va desapareciendo una vez que pues nosotros vamos haciendo otro tipo de operaciones. Entonces si nos damos cuenta aquí, miren que vamos a evaluar el precedente también de esta, porque ya nos damos cuenta de que es de esta, de este valor también depende esta celda, pero aquí tiene también precedentes. ¿Verdad? Si nos vamos hacia atrás, ¿sí? Ve que aquí ya nos indica que es la suma de cada uno de ellos. Y lo mismo cuando nosotros hablamos de vea que cuando indicamos cuáles son los precedentes, nos indica que esta celda es la suma de todo esto, ¿no? Ahí ya no lo va indicando. Ahora, inclusive si nosotros nos vamos aquí a lo que es esta celda, vamos a mirar todos los precedentes que tiene. Vean, la suma de todas estas celdas. Y si nos vamos aquí, por ejemplo, des en cuenta, tenemos aquí vamos a mirar los precedentes. Si se dan cuenta que tenemos todos estos tres precedentes, y de esta
¿cierto? Pues aquí no vamos a tener precedentes, pues nos van a sumar todos, pero resulta que aquí, digamos, esta suma, aquí vamos a ver que los precedentes, vamos a mirar precedentes, lo que pasa, inclusive hasta dependientes, así no tiene lo que dependa. Aquí vamos a averiguar qué dependientes tiene. Vea, del valor que está aquí depende esta celda y esta. Entonces, vea, dése cuenta aquí. Aquí vamos a mirar entonces qué otros dependientes tiene. No tiene dependientes, pero si viene con otros precedentes, ¿no? Entonces, dése cuenta que aquí lo vamos a calcular y lo mismo acá. Entonces, ¿qué precedentes va a tener? Vea, todo esto. Esto es, lo que pasa es que cuando nosotros, o sea, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos ilustrando de dónde vienen los datos con el fin de que nosotros podamos entonces establecer cuáles son los tipos de datos que vamos a encontrar. Entonces aquí es en donde nosotros vamos a tener en cuenta esta parte. Entonces miren todo de dónde se va a presentar. Ahora, yo sé que cuando uno mira un estado financiero, pues todas estas cuentas, si vienen en una sola, pues no vienen en dos, obviamente. Pero, o sea, si vienen de pronto en dos, vienen en una y no más. Pero esto, digamos, lo hago es para poder observar. ¿Por qué? Porque o si no, entonces se va a ver solo una línea recta con un poco de flechas y yo no voy a entender nada. Entonces, este es el propósito de poder entonces dar la formulación y tener la auditoría de datos. Entonces, estas tres herramientas sirven para ello y nos van a servir entonces para quitar todas las flechas, tal como nos lo dicen al respecto, dependientes, digamos, para este valor es solo, pero esta depende de esta y este también depende de esta. Entonces aquí ya nosotros lo tenemos. Lo mismo, esta está sola, o sea que no tiene, digamos así, dependientes, sí, porque esta celda depende de esta. ¿Sí? Entonces esta, digamos, aquí tiene la operación. Entonces esto es, entonces vean, precedentes. ¿Sí? Viene de acá. Entonces todo este historial, entonces mire, fíjense que aquí nosotros acá le decimos precedentes, vea de dónde vienen estos datos. Nosotros vamos a tener esta parte, ¿listo? Entonces esto, digamos, en esa parte. Aquí vamos a quitarle las flechas, es como tal. ¿Para qué? Para entonces que podamos mostrar las fórmulas. Cuando hacemos clic en dar mostrar fórmulas, lo que vamos a ver es que cuáles son las celdas que están programadas y cuáles no. ¿Para qué nos sirve también esta herramienta? Porque a veces usted puede tener todo programado, pero desafortunadamente las personas por diferentes razones empiezan a modificar los datos. Entonces, por ejemplo, usted esto lo tenía programado, pero resulta de que llegó alguien y le puso, como no vio cómo solucionar más, le puso el valor encima. ¿Sí me entiende? No respetó la fórmula. Entonces, esto es lo que uno debe tener en cuenta al respecto. Entonces, aquí es cuando uno muestra pues todas las celdas que tienen sus fórmulas y cuáles no. Porque pues cuando nosotros hacemos esto, pues yo a simple vista sí no puedo saber cuáles están formuladas y cuáles no. Entonces, en este sentido es que nosotros pues vamos así pues trabajando con el fin de que ustedes puedan tener pues esta oportunidad. Entonces aquí es en donde vamos con todo lo que es el tema de las auditorías de datos. Esto pues también a nosotros pues, nos va a dar, por ejemplo, el tema de comprobación de errores. Por ejemplo, vamos a decirle aquí pues para que tengamos el ejemplo menos s, pues para que nos dé, aquí nos da un error, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, digamos, en este caso vamos a decirle comprobación de errores. Entonces aquí dice rastrear el error, comprobar errores. Por ejemplo, aquí rastreamos el error. Entonces ve, aquí nos está diciendo, venga, aquí estos datos, pero fíjense que aquí hay una S. Entonces, ¿de dónde viene? Eso es lo que nos dice, porque por ejemplo, aquí estamos viendo que el error, mire, aquí no está en esta celda, no está en esta celda y no está tampoco en esa celda. Entonces aquí yo evalúo y me doy cuenta de esto. Entonces eso es lo que uno debe tener en cuenta. Lo mismo cuando uno dice, bueno, comprobación de errores. Entonces aquí me dice todo lo error, por ejemplo. Voy a cerrar acá. Entonces por ejemplo, aquí yo voy a decir
Entonces este va a ser como tal, espérate, este. Entonces menos a. Así que aquí ya digamos tenemos errores. Entonces aquí esto digamos sería 1 exponente 7, vamos a decirlo. Que vamos a transformarle pues esta parte. Entonces vean, aquí tenemos otro error. Entonces aquí ya tenemos dos, vamos a hacerlo. Vamos a mirar entonces en el tema de datos. Vamos a, fórmulas. Vamos entonces a darle comprobación de errores y nos va a dar entonces todos los errores. Entonces vea, si la fórmula tiene un texto no reconocido, entonces seguimiento de error, bueno, el siguiente, vea, así que nos busca aquí, entonces ya aquí nosotros podemos llegar a hacerlo. Primero recibir una ayuda, pues que generalmente a veces sí no se necesita, a veces en algunos casos mostrar los pasos del cálculo. Entonces vea, si ve, me evalúa todo bien, pero se da cuenta que aquí está el error. Entonces vea, si ve, aquí es el tema de nombre, le está diciendo que en esa parte va. Y aquí en el siguiente error, listo, ya digamos ahí tenían, ya miramos entonces la comprobación de errores. Entonces teníamos estos dos y ya con esto. Y en evaluar las fórmulas, entonces vea, aquí evaluamos entonces lo que es el tema de las fórmulas. Vamos a mirar y nos damos cuenta de que ahí está esa parte, ¿no? Entonces vamos a entrar, vea, aquí empieza a auditar pues lo que son aquí, como no hay una celda, entonces vamos señalando las celdas que queremos pues inspeccionar, ¿no? Entonces esto funciona de esta manera. Entonces, por ejemplo, vamos a tener en cuenta esta, entonces vamos a evaluarla. Fíjense que acá nos dice es dice para mostrar, dice paso siguiente, vea, ¿sí? Entonces nos da la evaluación, tiene una variable constante, paso pues siguiente a salir, listo, y entonces cerramos, ¿no? Aquí en este caso de error, fíjense que aquí cuando evaluamos los errores, nos vamos a dar cuenta de que dice evaluar, entonces aquí nos da este dato, pero nos muestra que aquí hay un error, ¿no? Entonces, digamos como, bueno, ¿y eso qué es? Entonces veamos el resultado de la expresión subrayada, haga clic en evaluar, ¿no? Entonces vea, evaluar, vea, aquí está bien. Entonces ya nos va indicando lo que es el tema del error que nosotros pues vamos a generar. Esto digamos es en relación ya a lo que es el tema pues de auditorías. Vamos a ver entonces lo que es la ventana de inspección. La ventana de inspección es la que me va a evaluar entonces todas las fórmulas que nosotros tenemos. Entonces en este caso, vea, vamos a mirar que aquí pues vamos a corregir un momentico aquí, ¿sí? Aquí entonces vamos a corregir esta parte pues para inspeccionar pues cada una de las celdas, ¿cierto? Vamos a darle pues el tema de inspección. Entonces, aquí ya nos evalúa, agregar inspección, vea. Entonces lo que es el tema de aquí seleccionamos los datos y entonces empezamos a hacer la inspección de cada una de las fórmulas que nosotros tenemos aquí a continuación. Entonces esto es lo que pues vamos a tener muy en cuenta pues cuando estemos hablando al respecto, ¿no? Entonces aquí seleccionamos, aquí no podemos, aquí vamos a hacerle entonces ventana de inspección y aquí pues ya hemos agregado entonces unidad de inspección en este caso, y con esto pues vamos revisando cada una de las fórmulas que nosotros tengamos pues al respecto, ¿no? O sea, aquí ya digamos nos va saliendo. Entonces aquí en ventana de inspección voy a disminuirla un poquito para que entonces empezamos a mirar, vamos a ver esta parte digamos en la inspección. Entonces espérate, vamos a hacerlo acá, agregar la inspección, listo que sí, y vean, aquí entonces nos va mostrando cada una de las fórmulas que nosotros pues le vamos seleccionando, ¿no? Entonces todo esto digamos lo vamos haciendo pues para ir revisando cada una de las fórmulas, bueno, si está bien, si está mal o demás. Entonces esto nos sirve también pues de la misma manera como decía, mostrar fórmulas para determinar entonces cuáles son las celdas que
que sí, digamos, se han programado o se han reprogramado de alguna manera, pues que nosotros no necesitamos. Estas herramientas son muy importantes cuando nosotros compartimos archivos que están programados y necesitamos que las personas pues nos ingresen los datos al respecto. Entonces allí es cuando nosotros pues debemos estar pues verificando no nos hayan programado, o sea, nos hayan quitado la fórmula de alguna de las celdas para poder entonces trabajar con ellas. Entonces, este es el punto, pues ya digamos con el tema de lo que es la parte de inspección. Bueno, en relación a todo lo que es el tema de auditorías, ¿existe alguna pregunta pues al respecto? Con el tema de auditorías, bueno, voy a pasar entonces lo que es el tema del link de asistencia, pues con el fin de que ustedes también ahí lo puedan tener. Voy a ponerles ahí link de asistencia pues al respecto, entonces ya para que lo vayan diligenciando. Bueno, vamos a mirar también, pues en esta oportunidad vamos a mirar el último tema es el tema de administración de escenarios. Entonces, bueno, vamos a cerrar aquí la ventana de inspección. Vamos a entrar pues a lo que es el tema de análisis de hipótesis. Entonces, teniendo en cuenta, aquí vamos a mirar pues lo que es la parte de los escenarios. Entonces aquí lo principal que debemos en este caso hacer es poder entonces ver lo que es esto. Permítame, yo miro una cuestión. Bueno, vamos a explicarlo y ya lo. Entonces tenemos aquí uno de los estados financieros pues que vamos a empezar a resolver, en el cual me va a permitir a mí determinar pues en cuestión de lo que es el tema de ventas, costos de ventas, digamos en este caso, lo que son pues las utilidades que vamos a manejar. Pues esto digamos, sí, es que sí me parece que tenía ahí la duda de que pronto no les había hablado sobre el tema de lo que era la parte, bueno, ya anteriormente había hablado, digamos, lo que era el tema de buscar objetivo y tabla de datos, pues aquí pues, anteriormente, ¿no? Entonces, antes de entrar, digamos, con todo el tema de consultar validación de datos, lo que era pues previsión de datos, pues, esto digamos ya eran temas que habíamos manejado, digamos, todo lo que era el tema de análisis de datos, pero no habíamos manejado, digamos, en el orden que está dentro del programa de formación, lo que era la administración de escenarios. Bueno, estaba un poco pensativo en este caso porque pues no me acordaba de que sí, tenía la duda que sí les había hablado sobre el tema de buscar objetivo y demás, pero digamos ya se habló en una sesión anterior. En este caso nosotros lo que vamos a manejar en administración de escenarios, teniendo en cuenta este estado de resultados en donde tenemos las ventas, los costos de ventas de la empresa, y tenemos unas utilidades, pues una utilidad bruta, unos gastos de venta, unos gastos administrativos y una utilidad. Vamos a ver entonces también lo que es el tema pues, de impuesto, pues como tal aquí lo hemos prediseñado de que sea 18% y nos ha dado pues un total de 25.830.000. Aquí, digamos, esta utilidad neta nos ha dado, digamos, en este caso 25.830.000, lo cual, pues, cuando nosotros tenemos estos datos, digamos, un dólar a 3.600 pesos, nos va a dar esta cifra en 7.175 dólares, ¿no? Pero entonces vamos a crear dos escenarios pues muy similares como tal, en los cuales nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué pasaría si el dólar sube y qué pasaría si el dólar baja? Entonces, si el dólar sube, entonces está en 3.600, ¿qué pasaría si sube a 3.800? Y en el segundo caso, bueno, ¿qué pasaría si este desciende a 3.500 pesos? Bueno, entonces, en ese sentido, vamos a ver que
de qué manera pues lo vamos a pronosticar qué pasaría. Entonces para eso digamos es el tema de los escenarios. Los escenarios pues nos van a hablar es al respecto de cómo nosotros vamos a organizar esta parte, ya sea pues descendiente. Entonces tenemos un valor inicial, ¿cierto? Que está aquí y que ya está digamos como tal pues programado. Cada una de estas celdas está programada. Entonces tengamos en cuenta que al igual como pues, tabla de datos y así como buscar objetivo, cuando vayamos a utilizar esta herramienta de análisis de datos que está aquí en el menú de datos, vamos a utilizar entonces siempre los datos que están programados. Entonces esto pues con ese fin. Listo. Vamos a ver, pues en este caso, lo importante que vamos a tener en cuenta es que no vamos a mirar pues, en los datos pues tal como nosotros los pues, vamos a plantear. Entonces, en este caso, vamos a generar, digamos, lo que es la tasa representativa, digamos, 3800, digamos, estando arriba y estando abajo. Yo les dejo esto así pues como está ahí en el ejercicio pues con el fin de que ustedes pues puedan después desarrollarlo y generarlo. Recuerden que dentro de lo que nosotros pues vamos manejando el tema de escenarios, aquí lo que lo importante es entonces tratar de generar pues un espacio en donde nosotros podamos decir, bueno, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si no? Entonces es hacia en ese espacio. Entonces aquí, cuando nosotros damos clic en análisis de hipótesis y vamos entonces a lo que es la herramienta administrador de escenarios, tenemos este menú emergente. Una vez tenemos este menú emergente, vamos nosotros a generar, pues vamos a agregar pues, los escenarios que nosotros deseamos. Entonces, vamos a decirle, por ejemplo, TRM, vamos a ponerle un nombre, entonces arriba, ¿cierto? Arriba Valle, ejemplo, aquí para que nosotros lo tengamos. Va a ser de esta manera. Entonces la celda cambiante, primero el nombre del escenario, la celda cambiante, ¿cuál fue a ser la celda cambiante? Está F22, ¿cierto? Entonces de una vez entonces aquí ya la ponemos F22 y entonces listo, pues aquí le ponemos esta parte comentario, entonces TRM arriba Valle, así esto lo pongo así y entonces le voy a dar a aceptar. Ahora me va a decir, bueno, como usted la va a cambiar, listo, ¿a qué valor? Entonces yo le voy a poner 3800. Va a ser mi primer valor. Ah, muy bien. Listo. Le voy a dar a aceptar. Y entonces mire que acá ya creamos el escenario. Vamos a crear entonces el otro. Entonces, TRM. Aquí vamos a crearlo, digamos, Valle. Entonces vamos a ponerle abajo. Listo. Entonces la celda cambiante va a ser F22, ya está acá señalada, pues esa es la que vamos a cambiar. Aquí entonces vamos a ponerle comentario TRM abajo, listo, vaya, listo, de una vez, y de una vez entonces vamos a hacer, ahora, ¿qué valor le vamos a poner? 3500, ¿cierto? 3500, que es, digamos así, bajando, darle a aceptar. Fíjense que aquí ya los tenemos los dos, entonces ya con esto podemos generar los escenarios. Ahora, ¿cómo generamos también lo que es el tema de los escenarios? Entonces vamos a dar clic en lo que es el tema de resumen, ¿cierto? Entonces tipo de resumen con el tag y las celdas de resultado, los nombre de resultado es esta, ¿no? Porque es la operación. Entonces aquí la seleccionamos, esta que es la utilidad de dólares neta en dólares, ¿cierto? Que sería pues como tal esa parte. Y de una vez entonces la vamos a hacer. ¿Listo? Entonces si ustedes se dan cuenta, los valores actuales son 3600. Miren que sale este resumen. Entonces miren, aquí nos sale F2 la utilidad que va a cambiar. Y fíjense que a 3800 sería así. A 3500 sería acá. Inclusive a estas que fueron las dos que creamos, ustedes se dan cuenta que sale 3800, 3500. Entonces ya aquí nosotros la vamos generando pues como tal, ¿no? Aquí nosotros vamos a generar, pues aquí yo generé este que es como el ejemplo, que es el que ustedes encuentran ahí, que se genera de esta misma manera. Entonces este tipo de resumen. Lo interesante aquí es que usted puede, digamos, aquí también están los datos totalmente también agrupados.
Y entonces pues puede usted cambiar cómo sería lo que digamos en este caso la utilidad neta, pues que ya digamos se encuentra en este caso, ¿no? Entonces aquí ya podemos encontrarlos, vea, que de esta manera también podemos filtrarlos, agruparlos, y de una vez entonces nosotros lo podemos revisar. Entonces estos son los dos escenarios que acabamos de crear. Si ustedes se dan cuenta, pues con el encabezado que tiene en la parte superior, y en ese sentido pues vamos a observar que cada uno de ellos pues nos va a indicar cuál va a ser el valor que se va a tener al respecto, ¿no? Esto digamos es ya como tal pues en lo que es la parte pues de administración de escenarios. Entonces ya si usted necesita digamos diferentes escenarios digamos en donde tenga pues otro tipo de valores. Entonces por ejemplo, si nosotros aquí digamos en este caso aquí tenemos estos tipos de escenarios, pero si digamos nosotros lo que queremos es que por ejemplo sea, entonces vamos a decirle que sea tasa representativa 3600, 3200. Listo. Entonces digamos es el escenario que vamos a plantear, teniendo en cuenta de que bueno, aquí vamos a ponerle 3100 para que aquí nos cambie a 3500. Ponerle 3550. Listo, vamos a ponerle de esta manera. Entonces aquí pues está esta parte, entonces haríamos lo mismo. Entonces, perdónenme, análisis de votos, administración de escenarios. Aquí ya nos quedaría digamos esto memorizado. Vamos entonces en este caso vamos a eliminarlos, ¿cierto? Vamos a agregar otros. Entonces vamos a decirle TRM 1. Entonces las cambiantes en este caso va a ser esta, que es la celda que está aquí actual, exacto. Vamos entonces a darle a aceptar y vamos a cambiarle entonces en este caso arriba va a ser 4000, ¿no? Vamos a darle a aceptar, vamos a agregarle la otra, entonces TRM abajo TRM2, ¿sí? Así va a ser la misma F22 pues que es la que vamos a cambiar, y aquí entonces le vamos a decir 3100. Listo, aceptar. Ustedes pueden crear ahí lo que ustedes necesiten, ya lo tenemos. Y si nosotros decimos vea, mostrar, se ve que aquí ya nos dice vea, si es a 3100 entonces sería 8332. Entonces vea, si es que acá la cambia, en cambio aquí si yo le digo mostrar, me la cambia a 4000. ¿Sí? Lo que va pasando, eso es lo que va pasando. Entonces aquí si creamos digamos el resumen de la celda, esta es la que vas a cambiar. Entonces vean, vamos a ver pues en este caso como le cambiamos el valor actual, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo siguiente. Un tipo, listo. Entonces aquí vamos a volverlo otra vez a 3550. Pues para que tenga el sentido, aquí vamos entonces a hacerle anotar los escenarios, vamos a decirle resumen, que va a cambiar es esta, valor actual 3550 a 4000, y como sería pues a 3100, ¿no? Esto digamos es lo que uno les plantea cuando habla de los diferentes tipos de escenario. Pues ya digamos en diferentes situaciones usted las puede ir cambiando, puede ir haciendo pues otro tipo de situaciones al respecto que pues le permitan. Lo importante cuando uno habla acá de la administración de estos escenarios es que cuando uno habla pues en relación a esto pues tiene que tener básicamente las variables que usted las va a cambiar, va a tener digámoslo así las dependientes. Digamos acá si miramos entonces aquí la fórmula va a ser digamos la precedente de así de. Entonces esta tiene presente que va a dividir este valor por esto, esa es el precedente, ¿no? Y vamos a mirar entonces la fórmula, mostrar la fórmula, nos damos cuenta que así de C21 sobre F22.
Entonces todo esto lo tiene que hacer. Ahora, si usted se da cuenta, aquí yo lo he dejado formulado porque o si no, entonces no nos va a colaborar al respecto. Entonces, esto es lo que nosotros pues vamos a revisar, pues esto digamos es lo que es la parte de escenarios como tal, y que nosotros pues empezamos a revisar todos estos aspectos. Ahora, aquí ¿qué sería lo más ideal? Pues lo más ideal es que esta fórmula, ¿cierto?, fuera aquí la misma, ¿no? Pues, digamos, yo lo hice ahí de afán, tomar esa, pero sería la fórmula, ¿para qué? Para tomar entonces los datos que nosotros pues vamos necesitando al respecto. Entonces con esto ya nosotros pues podemos, digamos, lo que pase aquí, ya lo empiezo uno a modificar. Entonces aquí ya con esto, mire, fíjense que aquí vamos a los precedentes, entonces ya sabemos que todos estos valores se van sumando. Si ven aquí cómo queda este estado de financiero, entonces cuando veíamos acá lo que era el tema de auditorías, por eso es que yo no les, digamos, precedentes, bueno, ya le hice todos los precedentes, ¿no? Todavía no. Sí. Entonces aquí lo que nosotros podemos observar, bueno, y los dependientes, ¿no? Bueno, aquí los dependientes no tiene, pero digamos aquí hasta aquí llega todo lo que es entonces de esta manera nosotros podemos ilustrarlo, y generalmente pues nosotros vamos a observar que nos va a aparecer de esta manera lo que son generalmente las auditorías. ¿Listo? Bueno, esto digamos en esta parte, digamos lo que es el tema de menú de escenarios, nosotros pues podemos entonces plantear pues diferentes tipos de operaciones, digamos si entonces incrementamos las ventas, si las bajamos, lo que es el tema pues, de costos como tal, ¿no? Pues esto digamos al respecto. Bueno, esto pues vamos a hacerlo ya en la próxima sesión. Pues ya lo que les voy a empezar a explicar ya con esto es que es todo lo que es el tema de Solver. Vamos a utilizar la herramienta pues ya de Solver. Les voy a explicar desde cómo activarla, porque pues generalmente no está activa, y una de las cosas que pues les voy a empezar a recomendar es que pues, que no la dejemos activada, porque pues después nos hace estragos. Se los digo por experiencia, pues aquí ustedes van a tener ya digamos el Solver pues como tal ya resuelto, y posteriormente si ya digamos vamos alcanzando, vamos a mirar lo que es el tema de los botones de macros, que tenemos que verlo. Ya digamos esto lo hacemos, y pues para ir digamos a lo que es el tema ya de lo que es el tema de códigos, ¿no? Entonces ya digamos con esto vamos ya empezando a ir pues finalizando digamos todo lo que son las sesiones de formación con los temas que pues han estado establecidos. Sí es importante, y en esto digamos si me quiero centrar en esta oportunidad, y es el hecho de que nosotros pues si de pronto tenemos así preguntas en relación pues a todos estos temas, lo vamos a empezar a hacer. ¿Listo? Entonces ese es el propósito pues que nosotros pues vamos a estar planteando pues ya digamos la otra semana, pues ya digamos ya con ya digamos en la siguiente semana podemos ir ya pues ir finalizando, pues ya tenemos así las 4, 1, 2 y 3, y la semana pues la última así de marzo que estábamos, entonces ya pues vamos así adelantándonos. Este digamos es en relación a lo que es el tema del programa de formación, pues es ya el tema pues como tal. Si de pronto hay alguna duda, alguna inquietud, pues lo vamos haciendo. Igual pues ya, pues por cuestión de tiempo porque no alcanzo, pero ya estaré explicándoles pues cómo desarrollar ya la tarea que vamos a ir a desarrollar, con el fin de que pues ustedes la puedan ir desarrollando. Igual la tarea pues las tareas pues están en relación pues también a las preguntas que tienen que ver con todo esto. Si de pronto hay alguna inquietud o duda, o de pronto alguna ayuda que se necesite, pues lo vamos a hacer. Pero aquí la discutimos, miramos cómo resolverlo. Ya pues otra empresa que pues también está en esta formación ya me ha hecho preguntas de algo pues muy puntual del trabajo, y pues voy digamos así resolviéndolo pues paulatinamente. ¿Listo? Quiero agradecerles pues de antemano pues toda la presencia de cada uno de ustedes el día de hoy.
La idea es que pues ustedes pues puedan también utilizar esto pues para su beneficio. Vamos entonces en ese sentido a generar pues ya lo que son inquietudes y demás. Y entonces pues Dios mediante estaremos pues en la ya viéndonos entonces la próxima semana, pues ya el día martes Dios mediante, estaremos pues hablando de estos temas. Vuelvo a enviar pues al que le haya faltado pues la lista de asistencia si es que le ha faltado, y entonces estaremos viéndonos la próxima semana. Muchísimas gracias. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas. ¿Listo? Bueno, buenas. ¿Listo? Están, bueno, contacto. ¿Estamos bien o no estamos bien? Me contestan, por favor. ¿Listo?